Buenas tardes, compañeros. Este día estaremos hablando de la obra de Frankenstein y la película de Frankenstein. Además de lo que conlleva, vamos a criticar un poco lo que tiene la película y lo que tiene el libro. Y pues para iniciar, Frankenstein fue una novela escrita por Mary Shelley en 1818. Fue muy reconocida porque fue la primera obra de ciencia ficción de la historia, mientras que la película fue dirigida por Paul McGann, estrenada el 27 de noviembre de 2015. Bueno, hablando más sobre el director de la película, a él se le asocia mucho con la serie de Sherlock, también el caso Slevin, que es una película muy famosa que sale bueno, el que sale en una película de Avengers, no sé cuál, el Fury. También es director de la de Luke Cage y de la película de Obsesión. Tiene un premio de la televisión de la Academia Británica, o sea, es un director muy aclamado en el Reino Unido. Pues también hay que tocar un poco sobre de qué trata el libro y de qué trata la película. Sabemos que es muy diferente la historia. El director y el escritor, que fue Max Landis, el guión de la película lo hicieron muy diferente, pues. Además, pues sí tenía que ver con la historia original, que es el libro de Mary Shelley, pero no estaba totalmente adaptada o totalmente concentrada en la historia real, y entonces modificó varias cosas. Por ejemplo, lo de Igor no tiene nada que ver, y aún así está en la película. Pero bueno, sabemos que es una adaptación del libro en una película, y bueno, por eso se le puede perdonar por alguno. O sea, de lo que podríamos hablar de la película es como la estructura que tiene, porque como lo que yo puedo identificar en la película a comparación del libro, es que en el libro se basa mucho como en el después del proceso y antes del proceso de hacer al monstruo. Más de la película es más el proceso de hacer el monstruo, como el desarrollo de los personajes. Y algo que identifiqué mucho en la película al principio, que cuando Frankenstein en el libro el monstruo está contándole su historia a Frankenstein, habla sobre cómo está acostumbrado a ser maltratado, y al inicio de la película eso podemos verlo por parte de Igor. O sea, ponen al monstruo como un marginado de la sociedad, que es como la esencia del libro y de la película, que van a muy diferentes caminos, pero llegan como a ese punto el existencialismo del marginado. Además, pues en el libro habla más del humanismo, de lo que tiene que ver, digamos que este sentir humano, de sentir o no las cosas, y eso lo explica el propio monstruo. Y en la película se ve más lo que tú dices de Igor, como una persona, digamos que no aceptada por la sociedad, por su joroba. Entonces pues no da el mismo mensaje, aunque quiere dar a entender que es una minoría. También muchas relaciones que pude ver en el libro con la película es que ponen mucho a Igor como, o sea, lo representan en la película como se representó al monstruo en el libro. O sea, yo pude ver que algo que se presenta mucho es de las emociones del marginado, que en el libro en el caso es del monstruo y de la película es de Igor, y también de la persona que admiran. En el libro, el monstruo admira a la familia de... ¿Cómo se llamaba? Bueno, no, de Lacey. La familia de la cabaña, que era como los admiraba y era como su máxima expresión de la humanidad. Y eso mismo pasa con Igor, del que admiraba a la bailarina, que era como en sus momentos de agonía, como de existencialismo y de no saber por qué existe, era como lo que le representaba paz. Eso yo puedo identificar. Y bueno, también el libro nos relata a ciertas conductas del personaje, porque él tiene problemas con su existencia. O sea, él no sabe qué
sentirse porque no es comprendido. Y bueno, mayormente ese es su problema del monstruo, que no se siente comprendido y no sabe cómo responder o qué hacer. Como que no siente compasión de parte de... No siente solidaridad. Porque no tenía humanidad. Pero sin embargo yo siento que es como el aspecto que se puede ver por parte del monstruo, de Igor. Pero yo siento que el punto principal o en la forma en la que se desenvuelve o la esfera principal del libro y de la película que logra englobar los dos es de la culpa. O sea, como lo que estábamos hablando con el profe, que en el libro la culpa se representaba como que Frankenstein se sentía culpable después de haber creado al monstruo, que mató a su familia, lo hizo un desgraciado, lo llevó a la ruina. Y en la película se puede ver como que al revés, Frankenstein crea al monstruo por la culpa de sentirse culpable por la muerte de su hermano, que es como el punto principal que llega hasta el final en la película, pero es como lo principal, como el punchline. Y en el libro es algo que se presenta en el capítulo que se acaba. Sí, Víctor. Entonces, Víctor empieza a tener como que un conflicto desde el principio en el libro, pero eso cambia en la película. Cuando él no tiene duelo en la película, por el simple hecho de que pues, intenta darle trama o intenta darle, digamos, que juego a esa película. Porque imagínate tú que pongan, digamos, que se sienta culpable antes de crearlo. Entonces, no daría como que ese sentido de que, digamos, que se equivocó. Como un propósito. Ajá, exacto. Y en el libro te lo da como que todavía se le está pensando, entonces no sabe qué hacer, si sí lo hace o si no. Igual yo cuando leí el libro y la película me di cuenta que el monstruo lo tiene como caracterizado como, bueno, por la humanidad que no es igual a nosotros. Es como, lo ven como algo que es un monstruo. Ahorita pues Frankenstein lo veía como un asesino, que fue su creación, que jamás pudo, digamos, detener, pues, porque en el libro mata pues a toda su familia literalmente, mientras en la película el monstruo no es como que haya afectado mucho en él, no es como que haya afectado en su vida personal, sino ya al final que mata a los, ¿cómo se llama? ¿En el libro? No, en la película que mata al rico. Ya. O sea, no, como que no influye mucho en su familia. Sí, o sea, yo como lo que pude ver es como el proceso de pensamiento de que se ve en el libro del monstruo, se ve en Igor, y de Frankenstein como que no se logra ver, como que es algo que si leíste el libro se entiende, pero si no lo leíste ya hasta el final como que bueno, como que tiene la culpa, pero siento que eso es algo en la que la película falló, porque un punto principal del libro era como, yo pude ver que hablaban de la ciencia o en sí del conocimiento como una tragedia, o sea que era, entre más conocimiento tenías, más tragedia venía con el conocimiento, que no era como un don ni como un regalo, sino que en el libro se puede ver que mientras más él sabía, más era ambicioso. O sea, en el libro cuando está construyendo al monstruo, en vez de que sea como en el libro, que era como un arte, como una obra de arte, ya se ponía como que era una tarea que estaba obligado a hacerlo. Que eso es algo que siento que la película falló, porque la verdad yo en el libro sentí que era un punto clave y la verdad no se logró ver en la película. Igual como tú dices, en la película no muestra como los sentimientos, como los respondía el monstruo, porque en el libro representa mucho los pensamientos del monstruo, porque digamos, ya cuando leí que su objetivo era como obtener a Frankenstein para que no, o sea, era como su objetivo, y ya cuando lo ven muerto en el barco se rinde, era como que ya no tiene otra cosa que hacer en el mundo y pues se muere. Como arrepentimiento también de todas sus acciones que fueron tomadas como por la emoción o por el momento. Sí, además en la película como que habla más de que creó a Frankenstein por un motivo para la humanidad, o sea, para hacerla evolucionar, para como que darle un sentido
otro sentido a la vida y otro sentido a la muerte. Entonces, lo que se trata en la película, bueno, lo que trata de hacer Víctor en la película es, digamos que intenta darle un impulso a esa sociedad en la que vive él, mientras que en el libro, pues intenta, digamos que es un conocimiento propio. Obviamente no lo iba a compartir tanto porque era, digamos que un desastre y se lo había pensado, pero el Víctor de la película como que intentaba ganarse fama o algo así por intentar crear ese monstruo. Ah, como prestigio. Ajá, como crear prestigio, y en la película era como que conocimiento, como que algo más real, como que no quería el reconocimiento. Ah, como que en el libro lo hace por la misión de saber. Ajá, exacto. Y en la película lo hace por la misión de darle un dejar nombre a su marca. familia. Perfecto. Es lo que siempre decía. Ajá. Sí, sí, porque también salía en el libro como que era muy apoyado por su familia y sin embargo en la película salía como que era como la oveja negra. Era como el loco o algo así. Ajá. Que con su creación él iba a hacer que su familia trascendiera por todos los tiempos. Ajá, o Esa sea, era su intención. A ver, hablando también del género gótico, yo en los dos, en el libro y en la película, pude ver que, pues, como nos dijo el profesor, que está muy centrado, muy obsesionado con la muerte. O sea, ya en el libro siento que fue más como una coincidencia de ver, o sea, como de por qué es un ciclo cerrado y no puede terminar. Pero más en el libro, en la película era como, pues esa, pues para redimir sus actos, o sea, como que en parte de la culpa. Sí, perfecto. Y pues ese sentido gótico, pues sí funciona en los dos, aunque de manera diferente, pero sí funciona y sí da a entender que tienen distintos puntos de vista, tanto el libro como la película. En el libro se trata, digamos que, sí, como tú dices, intentar que solo hay vida y muerte, pero lo que intenta Víctor es, digamos que un punto intermedio, que pues obviamente lo logra, pero no de la manera que él quiere. Y la película pues es algo como que no tan trascendental en la película, o sea, como que no entra en la trama, no tiene, digamos que mucho que ver. Y sí, hablando como de la naturaleza humana, que es un tema también que el profesor nos dijo que hablemos, fue que algo que pude ver en el libro, o sea, como en el inicio de la película, que era que analizaba a los monstruos, a las bestias que estaban, que yo siento que la naturaleza humana está basada en la conciencia, porque si no estaríamos regidos por, o sea, en el libro habla de eso, que si no seríamos libres de solo vivir de nuestros instintos y de nuestras necesidades, pero como somos seres conscientes que buscan conocimiento tal vez irrelevante para un aspecto, o sea, si lo ves como de un aspecto más grande, Sí. decía en el libro que eras como esclavo de tu conciencia. Y si éramos como unas bestias, como los animales que viven a base de sus instintos, seríamos libres, no viviríamos en este constante sufrimiento de saber por qué existimos, qué somos, para qué, quién nos creó. Sí, exacto. Y eso se conecta con el punto que dijiste, de que como que no entiende o no sabe por qué lo está haciendo. O sea, sí sabe, pero no entiende el motivo final, ¿sabes? Entonces, pues, sí, mientras tú decías que era como que entre más sepamos, más vamos a sufrir, eso también se conecta con la película, con el libro. Y bueno, por último, ¿qué te pareció a ti? ¿De los dos? Pues es que el libro habla de algo más profundo. El libro nos intenta comunicar un mensaje más allá que la película. Pero sin embargo es como parte del libro, porque en una película, en el libro es fácil hacer eso porque tienes digamos, puede ser un narrador de primera persona. En la película es casi imposible hacer eso, a menos que sea un monólogo enorme para lograr comunicarnos. O sea, como que, al menos yo desde mi punto de vista, siento que los puntos de vista o maneras de aplicar la película y el libro iban hacia diferentes puntos. Uno era como más visualmente atractivo y el otro era como más emocional o más profundo. Pero sin embargo siento que en la película no logró comunicar lo que quería, porque antes había visto la película y la verdad no me había gustado tanto. Leí el libro y volví a ver la película y fue que ya entendí más a profundidad como las cosas mínimas, los detalles que quería presentar, pero
es algo que debería de ser como indirectamente del libro, o sea que como no debería de ser necesario leer el libro para entender esos detallitos de la película, al menos a mí me pasó así. Igual yo tengo otra opinión sobre el tema de la ciencia, porque sabemos que en el libro nomás habla sobre la ciencia, pero nomás digamos como en 1 o 2 capítulos, sobre cuando van a crear al monstruo, cómo lo van a hacer con otras piezas humanas o animales y así. Mientras que en la película podemos ver que hasta Igor y Frankenstein siempre tienen la ciencia en la mente, siempre saben, o sea, siempre está muy presente la ciencia. Porque hasta en el inicio, hasta la mitad de la película, siempre hablan sobre cómo abren los ojos el monstruo, cómo reparar un hueso que fue roto o así. La película está mayormente enfocada en la ciencia. Pero sin embargo, como que la raíz de todo, siento que sí logró mantener la culpa. O sea, como el núcleo de la serie. La base sí la logró. Y como tú dices, sí iba a direcciones opuestas. Y aún así, pues yo creo que el objetivo de la película era como tú dices, hablar de la ciencia y como que mantener eso y darle un punto más original, como que no enfocado a lo que quería decir el libro ni otras películas, porque era totalmente diferente y distinto. Aparte siento que en la película era necesario caer como en el cliché del monstruo sin pensamientos, como que va caminando así, porque Exacto. Si ves una película de Frankenstein, nosotros escuchamos Frankenstein, lo relacionamos directamente con el monstruo, nunca con el doctor. O sea, siento que era necesario caer en ese cliché, porque imagínate que era una película de Frankenstein donde el monstruo tenga emociones, tenga conciencia, sería como algo muy contradictorio de lo que ya tenemos como en la mente. O sea, decir Frankenstein nos imaginamos al monstruo verde de alto, sin mente, o sea. Siento que era necesario eso, y siento que por eso fue esencial ese punto de Igor en la película, que finalmente sí logró compactar lo que quería, pero no siento que logró como trascender a... Así es. Y bueno, Bueno, un gusto que hayan escuchado este podcast, amigos. Nos vemos luego. gracias, adiós.